Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad. Muy bien. Vamos a seguir, hermano, con la lectura en esta tarde. Sean todos bienvenidos, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, y así mismo que nos están viendo y escuchando por medio de del Face. Los invito, hermanos, a que abren ahí Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. ¿La Biblia? ¿Está la Biblia? Si no tienen, yo conozco un hermano que tiene Biblia, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Es cierto, hermanos, ya estamos a punto de finalizar esta carta, pero después sigue la otra, ¿verdad? Igual a los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice la palabra: no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Palabra de Dios. Ya habíamos mencionado, hermanos, respecto a los versículos 16, 17, 18 la semana pasada, donde el apóstol Pablo, hermanos, dice a los hermanos de Tesalónica que deben estar siempre gozosos, orar, hermanos, siempre, en cada momento en el día, y que demos gracias en todo, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para con vosotros. ¿Por medio de quién? En Cristo Jesús. Y luego vienen dos negativas, ¿verdad? Que dicen: no apaguéis al espíritu. ¿A cuál espíritu se está refiriendo, hermanos? ¿A cuál espíritu? Vamos allá a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Sí, Romanos 6, 16, se me hace que ya empecé mal. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos, y a quien obedecéis sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? A veces cuando escribo, nada más, como dicen por ahí, solamente yo y Dios, vaya el último, nada más Dios. Es el versículo 16, hermanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16, donde habla acerca del Espíritu. Dice: el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu al cual se refiere aquí, no apaguéis al Espíritu,
es el Espíritu Santo, hermanos, que hemos recibido al momento de haber sido bautizados, según Hechos capítulo 2, versículo 38. Donde dice, hermanos, que si se arrepiente la persona y es bautizado, recibirá el don del Espíritu Santo. Y como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que nosotros somos el templo, ¿verdad? El templo de Dios. Y ahí mora el Espíritu. A ese, hermanos, a ese Espíritu Santo, a ese Espíritu es el que se refiere en este pasaje. No apaguéis al Espíritu. Como he mencionado, este Espíritu, hermanos, Espíritu Santo, lo hemos recibido cuando fuimos bautizados. Y por lo tanto, hermanos, solamente entra una sola vez. Y no como aquellos religiosos, ¿verdad?, que dice que cuando adoran, reciben, ¿verdad? Se les mete el Espíritu. Se van de la iglesia y se va el Espíritu. Entran a la iglesia y otra vez, ¿verdad? Pues no. El Espíritu Santo ya no está jugando, ¿verdad?, que entra y sale. Se mete una vez ahí se queda. Está dentro de nosotros. Es el que está en función dentro de nosotros. Es el que nos está, es el sello de autenticidad reconocido por Dios. Por lo tanto, hermanos, es algo que nosotros tenemos allí, dentro de nosotros, dentro del templo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, ¿dónde? ¿O a quiénes? A vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿en dónde? En vosotros. Igual lo que dice Primera de Pedro, hablando de esto mismo, a lo que nos estamos refiriendo, que está dentro de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, hermanos, por ello es bien recalcable el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, que no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque el Espíritu, hermanos, es el productor, ¿verdad?, del fruto, hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios. Por eso dice allá en Gálatas capítulo 5, versículo 20, ¿qué? 20. A ver, vamos, ya ven, pongámonos a estudiar, hermanos. A ver, cierto, hay cierto. La hermana Rosy, vamos a ver. Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 20, 22. Más bien, muy bien. Es el fruto, hermanos, como dije, de nuestra vida como hijo de Dios. O sea, el fruto, hermanos, del amor. Asimismo, hermanos, de la paz, del gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto, hermanos, es la activación dentro de nosotros, y es lo cual debemos nosotros estar practicando día con día en esta vida espiritual. El Espíritu, hermanos, nos guía, según lo que dice Romanos 8:14. Asimismo, hermanos, es ayudador, Romanos 8:26. Es intercesor, hermanos, también lo dice Romanos 8:26. Y así mismo, hermanos, nos fortalece, según Efesios 3:6. Pero, hermanos, cuando dice el apóstol Pablo, no apaguéis, no está diciendo encima, no literalmente, que lo podemos apagar, porque el Espíritu no se apaga. Entonces, ¿qué está dando a entender aquí el apóstol Pablo? Cuando dice, no apaguéis al Espíritu. Bueno, esto, hermanos, es un proceso, hermanos,
en el cual nosotros podemos entristecerlo, lo podemos, hermanos, ir bajando la llama poco a poquito. ¿Y cuándo pasa esto, hermanos? Cuando el efecto, hermanos, que nosotros le estamos dando al Espíritu, porque el Espíritu entró en nosotros. Entonces, el efecto de nosotros hacia el Espíritu, hermanos, es irlo nosotros apagándolo poco a poquito. Es algo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros debemos de estar bien ante los ojos de Dios. En la cuestión de la adoración, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, hermanos, cuando no hacemos esto, hablando congregacionalmente, estamos entristeciendo al Espíritu, porque no estamos obedeciendo la palabra instruida a cada uno de nosotros. Asimismo, hermanos, la obra del Espíritu Santo, hermanos, a través de la palabra es que todo sea para edificación, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Pero cuando no se hace para edificación, hermanos, hablando congregacionalmente, al Espíritu lo vamos entristeciendo. Cuando nos reunimos para pelearnos, cuando nos reunimos para ir directamente hacia alguien, cuando nos reunimos para criticar, para estar observando, estamos entristeciendo al Espíritu, hablando congregacionalmente. Pero, hermanos, individualmente también, hermanos, porque cada quien tiene el Espíritu. Individualmente, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, lo podemos entristecer. Según de Timoteo, hermanos, el Espíritu Santo se compara con una llama. Por eso, hermanos, dice no apaguéis, porque se compara a una llama. Vamos ahí a 2 Timoteo, si alguien lo tiene, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué? El fuego, ¿sí? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, no apaguéis, porque se compara al fuego. Y entonces, hermanos, la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas puede ser apagado por muchas cosas. Y es algo en el cual debemos tener cuidado nosotros, hermanos. Porque quizás hay algunos que son como zombies. ¿Saben cómo son los zombies? ¿O cómo se llama esa película donde van los muertos vivientes? ¿Sí, verdad? Zombies. Pero en inglés, hermano. Bueno, eso. Que en un momento fue muy famosa, ¿va? Hasta en película salió. Ahí van muertos, ¿va? Pero viviendo. Bueno, quizás, hermanos, hay muchos cristianos que así están. Están vivos, pero a la vez están muertos. ¿Por qué? Porque van apagando ese espíritu. Y se va apagando, hermanos, a través de la práctica del pecado, de la dureza del corazón. Asimismo, hermanos, por la indiferencia y por la negligencia. Cuando no se practica algo, hermanos, se deja de ejercitar. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Que estoy musculoso, dejo de ejercitarme y ¿qué va a pasar? Me va a empezar a colgar, ¿verdad? Con razón, ahora entiendo. Por eso a los hombres les descuelga la panza, ¿va? Porque le falta ejercitarse. Ahora imagínense, en lo espiritual, si no nos ejercitamos, hermanos, somos negligentes en la escritura, en la oración, en el evangelismo, vamos apagando al Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Es lo que dice ahí, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30, ¿qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no contristéis. ¿A quién? Al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Por eso, hermanos, el contexto que viene aquí en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca, sino que sea buena, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31. Quítese de vosotros toda, no, pues ya mejor vámonos, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿cómo podemos contristar o cómo podemos ir apagando el espíritu? Cuando en nuestros actos afectan la labor del Espíritu Santo en nosotros. Si nunca nos esforzamos para cambiar nuestros actos o actitud, entonces, hermanos, quiere decir que el Espíritu está en una sola estatus, o va creciendo o va bajando. Cuando está la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, cuando salen palabras corrompidas de vuestra boca, entonces estamos contristando al Espíritu o lo vamos apagando poco a poco. Por eso, hermanos, hay cristianos que empiezan bien activos, bien activos, bien activos. Parecen potrillos recién nacidos, ¿verdad? Dan corre, 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 corre. Pero a veces, hermanos, la ejercitación se compara con lo físico, en lo espiritual. ¿Qué pasa, hermanos, en lo físico? A determinado tiempo se cansa el cuerpo y ya no se deja ejercitar. Y en lo espiritual, hermanos, no debe ser así. Al contrario, cada vez se debe ir ejercitando, hermanos, para ir manteniendo la llama más alta. Por eso, hermanos, en Gálatas, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, otra vez en el capítulo 5, hermanos, de cómo, hermanos, nosotros podemos apagar el espíritu. Y lo podemos contristar y apagar el espíritu, hermanos, cuando practicamos las obras de la carne. Cuando se sigue practicando el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Usted está aquí, hermanos. Su llama espiritual está aquí. Cuando usted está practicando las obras de la carne, va disminuyendo. Poco a poco va disminuyendo. Ahí la tiene para abajo. Cuando usted no se arrepiente y está practicando las obras de la carne. Pero cuando usted, hermano, está practicando el fruto del Espíritu, usted va ascendiendo hacia arriba. Se va fortaleciendo. Por eso el último, hermanos, el último fruto del Espíritu, hermanos, que es templanza, es el último. Porque usted, hermano, ya está templado. Es como un material, un mineral, un acero. Bien templado, hermanos, es fortalecido, es duro ante cualquier otro material. Usted le puede estar pegue y pegue y pegue y no le pasa nada. O si le pasa algo, se tiene que estar batallando para hacerle algo. Bueno, cuando su cuerpo está bien templado, hermanos, entonces quiere decir, hermanos, que usted ya está arriba. Pasan las pruebas, pasan las tentaciones y usted sigue arriba. Pero cuando usted deja de asistir con la iglesia, quiero decirle que va disminuyendo su llama. Cuando usted empieza a criticar a su hermano o hermana, empieza a bajar. Cuando usted empieza a tener celo o ira o contienda con su hermano, va a ir bajando. Y si usted no se arrepiente, se va a quedar con la llama abajo. Y poco a poco ya no va a orar, ya no va a alabar, ya no va a escudriñar las escrituras, ya no va a visitar a los hermanos y menos
va a asistir a la asamblea. ¿Por qué? Porque su espíritu ha bajado. Ya no hay ese mismo amor, esa misma necesidad que depende de Dios. En pocas palabras, usted le da la espalda a Dios. Y por lo tanto, según el término de darle la espalda a Dios, es apostasía. Usted está apostatando ante Dios. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda y usted ha tomado la decisión de no venir a la iglesia. Ahí es cuando se empieza a estar apagando al Espíritu. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Tesalónica que no apaguéis, ¿sí?, al Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás había algunas diferencias. Por eso en el contexto de versículos 12 y 13 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tener en paz entre vosotros. Por eso, hermanos, está diciendo: no apagáis al Espíritu. Es algo, hermanos, en el cual debemos entender y comprender que una parte de Dios está dentro de nosotros. Si entendemos eso, una parte de Dios está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo creen ustedes cuál es la reacción de lo que está dentro de nosotros cuando nosotros somos carnales? ¿Quién estará ganando? ¿Lo espiritual o lo carnal? Cuando usted deja de asistir con la iglesia, ¿quién está ganando? ¿Lo carnal o lo espiritual? Lo carnal, ¿verdad? Cuando usted empieza a ver mal al hermano, a criticarlo, a despreciarlo, ¿quién va ganando? ¿Lo carnal o lo espiritual? Cuando usted deja de orar, deja de escudriñar las escrituras, deja de visitar a los hermanos, ¿quién está ganando? ¿Lo carnal o lo espiritual? Lo carnal, ¿va? Entonces, ¿quién lleva la batuta? Tristemente, lo carnal. ¿Y por qué no lo espiritual? ¿Qué nos falta para ir la llama más arriba? Lo más alto que se pueda. Aquí lo interesante de esto es que no hay límite. Usted puede tener la llama más grande, no hay límite. Pero para esto, nosotros tenemos que humillarnos y entender y comprender que dependemos de Dios. Y asimismo, hermanos, tener razonamiento de que una parte de Dios mora en nosotros. Y ahí es donde nosotros podemos decir: ándale. Entonces, cuando pienso mal, cuando veo mal, cuando oigo mal, cuando hablo mal, cuando siento mal y cuando ando en lugares malos, estoy haciendo algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque si está dentro de mí, quiere decir que a donde yo voy, lo que yo vea, oigo, pienso o siento, Él también lo está viendo. Por eso dice la palabra de Dios: no contristáis, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuál es el efecto entonces, hermanos, cuando apagamos el Espíritu? Bueno, puede haber dos efectos. Una, que en esta vida en la cual estamos llevando, cuando nos quedamos con el Espíritu contristado o apagado, así si lo término que viene aquí en 1 Tesalonicenses 5:19, pues simplemente, hermanos, no apreciamos el sacrificio de Cristo. Pero el otro efecto, hermanos, es cuando morimos en ese estado. El Señor Jesucristo, hermanos, ya no puede hacer nada por nosotros, muertos. Lo puede hacer ahorita que estamos en vida. Pero si nosotros estamos contristados y hemos apagado el Espíritu, después de muerto ya no se puede hacer nada.
Así como te quedaste, así vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces ahí va a hacer el lloro y crujir de dientes. Por eso, hermanos, está la otra advertencia. Ahí en el capítulo 20 dice: no menospreciáis las profecías. O sea, en pocas palabras, no menosprecies el mensaje, no menosprecies el portavoz espiritual. Las profecías, hermanos, está dentro de los dones espirituales. Y es lo más excelente, hermanos, se unen en el grupo de los dones espirituales. Dice ahí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, hermanos, versículo 8 al 11, dice: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El mismo, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, dones de sanidad, hacer milagros, a otros profecía, ahí está, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Los primeros tres, hermanos, los primeros tres dones espirituales eran dones pedagógicos. Los otros tres, hermanos, son dones sobrenaturales. Y los otros tres, hermanos, son dones comunicativos. Y los dones sobrenaturales, ahí está, hermanos, el don de profecía. Y ahí le da vuelta su hoja en 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 5. Dice que el don de profecía es más que el don de lenguas. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, no se edifica a los demás. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La profecía, hermanos, es lo más importante, porque ya dijimos, edifica. Así mismo, hermanos, dice la palabra de Dios, exhorta y consuela. Pero ¿por qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, no menospreciáis las profecías? Bueno, en aquel tiempo, hermanos, porque todavía no estaba la palabra de Dios entera, así como la tenemos nosotros en papel, en todos los 66 ¿va? ¿Sí? ¿Sí son 66? Ándale, ya se lo olvidó. En los 66 libros, hermanos. A ver, ¿y cuántos del antiguo? 39. ¿Y del nuevo? Pues sale, resta 66 menos 39 igual a 27. Todavía, hermanos, no estaba la Biblia completa. Y por ello, hermanos, Dios puso a hombres con esos dones espirituales para confirmar la palabra. Y una de ellas, hermanos, era la profecía para la edificación en o con la iglesia. Estaban todos ahí sentados y uno hablaba y otro hablaba, de repente, stop. Me acabo de llegar, calientito, y que como pan calientito va el mensaje de Dios. Y todos callaban, hermanos, y empezaba a explicar la palabra de Dios. O sea, el profeta mencionaba, hermanos, que acababa de llegar la profecía. Pero hablando otra vez, hermanos, de 1 Tesalonicenses 5 y 20, dice el apóstol de Pablo, no menosprecéis. Bueno, ¿por qué está diciendo esto? Porque el hablar en lenguas, hermanos, era algo
visible, algo que se veía, hermanos, algo que se oía y daba más, más llamativo, hermanos, más vistoso en hablar en lenguas. Y quizás, hermanos, muchos le ponían más atención a esto que a la palabra de Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Tristemente, hermanos, la gente se va por aquellos que supuestamente tienen dones, los cuales, según 1 Corintios capítulo 13, los dones ya terminaron. Ya no están los dones, porque ya lo perfecto ya está completo. Entonces, tristemente, estas personas, digo personas porque no son nuestros hermanos, no son hijos de Dios, estas personas dicen que son profetas y que tienen los dones milagrosos. Y la gente se va por ese lado porque es algo atractivo, algo vistoso, algo que se expone hacia la gente para que todos lo vean y todos se van respecto a eso y nadie le hace caso a la palabra. Quizás, hermanos, nosotros estamos igual. Tristemente, quizás estamos igual. Nos llama la atención muchas cosas, hermanos, que no son actos registrados por la palabra de Dios, que haciendo esto, haciendo aquello, y despreciamos la palabra. Y la palabra, hermanos, hay que escucharla, hay que meditarla, hay que entenderla, para que la palabra nos exhorte, nos edifique y nos consuele. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no menosprecéis las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras están escritas por hombres, ¿sí, verdad? ¿Sí o no? Pero hombres cualquiera, hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno empieza, hermanos, a platicar de la palabra de Dios, el que está hablando es un profeta, hermanos, hablando de la profecía. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta es el portavoz de la palabra. Es el que está explicando, hermanos, la profecía. ¿Qué profecía podremos decir nosotros a través de la palabra de Dios? Que un día esa tierra va a desaparecer. ¿No es una profecía? Que un día el Señor Jesucristo va a regresar. ¿No es una profecía? Ándale. Aquel que no es cristiano, que usted puede ser salvo, ¿no es una profecía? Entonces, hermanos, ese es el portavoz, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Debemos nosotros entender, hermanos, que cuando usted o yo no estamos poniendo atención a la palabra de Dios, cuando estamos pensando, estamos en la asamblea y, los frijoles, dejé conectar la lavadora. Bueno, mi esposa, ¿verdad? Mi esposa dejó conectar la lavadora. Los frijoles los dejé y no los apagué. O sea que nuestra mente está divagando en otro lugar y no estamos concentrados en la reunión. Estamos menospreciando la palabra de Dios. Y si estamos menospreciando la palabra de Dios, estamos menospreciando al Espíritu. Y si estamos menospreciando al Espíritu, lo estamos apagando. Entonces, hermanos, para terminar este versículo 20, la acción, hermanos, de la iglesia o de la asamblea es no menospreciar las expresiones proféticas. Se debe, hermanos, de analizar si se está predicando de acuerdo a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, ¿para qué? Para no menospreciar las profecías. Entonces, cuando el joven o su niño va a la escuela y si no pone atención a lo que está en la escuela,
pues está menospreciando al maestro, al profesor. Dice, si no me interesa, 2 por 2 igual a 4. Bien fácil, ¿verdad? Y luego ya llega el niño a la casa, ¿verdad? Y le pregunta a uno, ¿cuántos son 2 por 2? A ver, espera, ahorita te digo. ¿Por qué? Porque ha menospreciado. Y cuando se menosprecia, pues sí, por lógica no está poniendo atención. Y por lo tanto no está escuchando. Si no está escuchando, no hay un razonamiento ni un sentimiento, y por lo cual no puede proclamar. Y es por eso, hermanos, que en lo espiritual, si usted no escucha, no está razonando, ni está sintiendo, y por lo tanto, ¿qué va a proclamar? Los versículos se le van a olvidar, las citas no los va a encontrar en su mente, y tampoco no va a recordar ni lo que se está diciendo. Por eso hay muchos niños, hermanos, que van a la escuela, entran y salen igual, o dijo aquel, o peor, más confundidos. O otra, cuando dejan de asistir, están menospreciando las profecías. ¿Alguna pregunta, hermano, referente a esto que acabamos de leer, versículo 19 y 20, donde dice, no apaguéis al espíritu y no menospreciéis las profecías? Para hablar del versículo 21, que es algo interesante. ¿No? Sí. Cuando un cristiano deja de congregarse sí, por un tiempo, se apaga el espíritu, ¿qué pasa cuando él regresa otra vez? Bueno, ahorita lo que explicamos es que no se puede apagar literalmente el espíritu. Está opacado, ¿verdad? Está opacado el espíritu. ¿Cómo se puede reactivar? Cuando el hermano se arrepiente y hace obras de arrepentimiento. Porque hay quienes dicen, ya me arrepentí. Hermano, forniqué, adulteré. Yo ya me arrepentí, hermano. Amén, amén. Y bueno, ¿y tus frutos de arrepentimiento qué? ¿Y eso qué es, hermano? Pues yo ya estoy predicando, hermano. Yo ya estoy... yo paso ya a cantar y a orar. Y luego, ¿cuándo hiciste tu fruto de arrepentimiento? No, pues nunca los hice, hermano. Yo nomás me arrepentí y al siguiente día ya prediqué. Entonces, para que la llama empiece, ¿verdad?, a fluir, entonces debe de contener, ¿verdad?, los frutos de arrepentimiento. La persona el hermano debe de arrepentirse, reconocer que le dio la espalda a Dios. Debe arrepentirse y tener fruto de arrepentimiento. Ok, la cuestión fue dejarse de reunir. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? Que ahora esté cada momento en la reunión, ¿verdad? Hasta que el hermano, ¿verdad?, a través de la palabra es un hermano, ¿verdad?, que ya tiene esa disposición espiritual, entonces se le da la actividad. Pero mientras no. Imagínate, hermano, me arrepiento, ok. Y al siguiente domingo no vino, pues oye, pues no viniste a arrepentirte porque te habías alejado y el siguiente domingo ya dejaste de asistir. O aquel que se fue a las aguas frescas, ¿verdad? Igual se arrepiente y la siguiente semana está. Pues, entonces, ¿cuál fue el arrepentimiento? ¿Dónde está el fruto de arrepentimiento? Eso es a lo que me refiero. No sé si esa es la pregunta que tú dices. Así es, ¿verdad? Hacer el fruto de arrepentimiento. El primer paso es arrepentirte, porque eso es de ley entre la palabra de Dios, ante Dios, ¿verdad? Que debes de arrepentirte, de reconocer el mal que has hecho. Pero, ¿verdad?, en lo demás también se requiere hacer el fruto de arrepentimiento. Ser constante, estar en oración, en alabanza, en reuniones, ¿verdad?, para fortalecerte. Es como el niño desnutrido. El niño desnutrido no solamente porque ya le hiciste a tole ya va a empezar a correr y no, tienes que estarle, ¿verdad? Y luego ya carnita, ¿verdad?, vegetales, carnita, para que se vaya poniendo como yo, ¿verdad?, bien fortalecido. Entonces ya empieza otra vez la actividad. Pero mientras no.
Sí. Cuando ya el hermano pues ya definitivamente dice que ya no quiere saber nada de Dios, ¿eso ya se apaga o el espíritu ya? Nosotros literalmente, o sea, porque si se apaga, entonces, si tomamos literalmente que se apaga, así literalmente, entonces tenemos que bautizarlo otra vez, para que otra vez se le meta el espíritu. Es cierto, hay hermanos que han durado 15, 20, 30 años, se bautizaron jóvenes y luego pasaron ya como uno viejo, ¿verdad? Pero guapo, y regresa otra vez. O sea, ¿acaso hay que bautizarlo otra vez? Al menos da que él diga, ¿verdad?, que se bautizó por bautizarse nada más, que no se bautizó para el perdón de pecados. Entonces ahí sí hay que verlo con la palabra de Dios, que él se debe de volver a bautizar. Entonces nunca fue nuestro hermano. Entonces, cuando la persona, aunque el tiempo que haya durado, él se tiene que arrepentir y bautizarse, orar. Si es nuestro hermano, se debe bautizar o hay que orar por él. Hay que orar por él y que él haga sus frutos de arrepentimiento. Pero si nunca fue nuestro hermano, tiene que bautizarse. Muy bien. Versículo 21, hermanos, para finalizar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Eso me suena, hermanos, como en las escuelas. Léeme todo y sáqueme un resumen, ¿verdad? O sea, nada más lo interesante, retén lo bueno. Es algo, hermanos, en el cual debemos nosotros entender y comprender que todo lo que hacemos, hermanos, en nuestra vida quizás no es bueno, ¿sí? Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, semanal, mensual o anual, quizás no sea bueno. El apóstol Pablo dice, examínalo todo y retén lo bueno. Debemos, hermanos, entender y comprender que debemos ser analíticos, analizar, examinar. Si yo les dijera ahorita, hermanos, ¿qué ven aquí? Pues van a decir, pues personas. Ah, felicidades. Le puedo decir a otra persona, ¿qué ven aquí? Pues veo personas y veo bancas. Excelente. Le digo a otra persona, ¿qué ven aquí? Ah, pues veo un lugar de 4 paredes, una área, ¿verdad? Un volumen de tanto por tanto en el cual están unas personas, hay esto y aquello. O sea, poco a poco se va examinando todo. No sé si tienes ahí la otra versión, hermano, ¿qué es lo que dice? 5:21. Pónganlo todo a prueba. Ándale. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Bueno, ¿por qué está diciendo el apóstol Pablo esto? Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, o sea, por hombre, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí en el capítulo 3, hermanos, versículo 14, fíjense lo que dice, hermanos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Bien decimos, hermanos, que tristemente hay muchos que tuercen la palabra de verdad. Como los billetes, ¿verdad? Hay billetes falsos que se tiene que analizar para ver su falsedad. Hay billetes clonados. Están casi
¿Sí entienden? Casi perfecto, pero no es perfecto. Los documentos también. Bueno, también los documentos, ¿verdad? Bueno, digo billetes porque es lo que más manejamos, ¿verdad? Es lo que más se maneja. Y en la palabra de Dios, hermanos, ¿qué creen? Dijo aquel. ¿Qué creen? ¿Cómo le hace? ¿Qué creen? Bueno, pasa lo mismo, hermanos. Pasa lo mismo. Hay hermanos que dicen amén, 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 sin examinarlo. Hermanos, vamos a hacer esto, amén, sin examinarlo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y sencilla a cada uno de nosotros, que debemos, hermanos, de examinar que las actividades que tiene la iglesia son, ¿verdad?, autorizadas por la palabra. No sé si me estoy explicando. Las actividades que hacemos como iglesia o hasta como personal esté autorizado por el Espíritu Santo. Que Jesús, ¿verdad?, lo haya mencionado. Que los primeros, o mejor dicho, que los apóstoles lo hayan instruido. Que los primeros cristianos lo hayan practicado. Que haya, si hay algún registro histórico de esa práctica. Y si también, ¿verdad?, está cumpliendo conforme a la palabra de Dios, según Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. A ver, ¿por qué nos reunimos? A ver, ¿es correcto reunirnos? Vamos a ver, ¿dónde dice el Señor? A ver, los apóstoles lo practicaron, lo instruyeron. Hay que examinarlo, si realmente lo que estamos haciendo es correcto. Si no es correcto, ¿qué hay que hacer? Pues no practicarlo. Examinarlo todo. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3. Esta regla, hermanos, debemos de tenerla todos y cada uno de nosotros. Para examinar algo, hermanos, hay una regla. Y esa regla tiene 3 versículos. O sea que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Que todo lo que tenga la escritura, todo lo que se va a exponer, sea de utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Con qué propósito? Para que cada uno de nosotros seamos hombres de Dios perfectos, o sea, maduros y bien preparados para toda buena obra. Asimismo, esta misma regla lo dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Como les dije, ¿verdad?, que la práctica sea apostólica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la obra de la iglesia debe ser la evangelización, la benevolencia y la edificación. Debe cumplir con esa regla, hermanos. Si no, entonces debemos descartar eso, examinarlo y solamente retener lo que es claro ante el Espíritu Santo. No porque sea bueno, es correcto. No sé si me estoy explicando. No porque sea bueno, es correcto. Debe ser, es al revés, debe ser correcto para que sea bueno. ¿Sí? ¿Verdad que tomar coca y pan es bueno? ¿Verdad que sí? Tomar coca con pan es bueno, ¿verdad? Y sabroso, pero es correcto. Es incorrecto. ¿Verdad que los vegetales y el caldito de patitas de pollo, verdad, es correcto para el bienestar del cuerpo? Bueno, hermanos,
Tristemente, hermanos, no nos gusta examinar, es lo malo. No nos gusta examinar. ¿Nos gusta qué? ¿Qué nos gusta? ¿Y lo que estoy haciendo? Nos gusta solamente estirar la mano y para adentro, ¿verdad? Sin saber, sin examinarlo si esto me va a nutrir. ¿Sí? Si esto que me están dando me va a nutrir. Bueno, en la palabra de Dios es lo mismo. No solamente estiremos la mano, sino que pongamos en mente para examinar si lo que está diciendo el hermano me va a nutrir en lo espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces creemos que estar en predicación, en las 4 paredes, haciendo campañas cada mes, entre 4 paredes, es bueno, ¿verdad? ¿Verdad que es bueno? Pero eso es lo que el Señor nos ha dicho. Pásate toda tu vida haciendo reuniones. No, ¿verdad? Dice, ve, o sea, a lo individual ve a predicar el Evangelio. Esa es la cuestión, hermanos, que debemos nosotros examinar y retener solamente lo bueno. Algo, hermanos, respecto a esto que acabamos de leer. Usted, hermanos, en pocas palabras, yo sé que tenemos fe, hermanos, que estamos en la iglesia que Cristo ha edificado. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros se ha hecho un autoanálisis en lo que está creyendo? ¿Se ha preguntado usted, a ver, ¿por qué alabo? ¿Por qué canto? ¿Por qué oro? ¿Por qué me reúno el primer día de la semana? ¿Por qué voy a que me den una clase? ¿Por qué debo escudriñar las Escrituras? Bueno, todo eso debe tener una base. Cuando usted lo examina, va a encontrar las bases de las prácticas que usted está haciendo. Y si usted está haciendo una práctica que no está de acuerdo, no está en la palabra de Dios, lo que debe hacer es desecharlo. Desecharlo. Y si usted en lo personal está haciendo una actividad, una acción que no está de acuerdo a la palabra de Dios, cuando usted ya se hizo un autoanálisis, debe de desecharlo. Y solamente debe de quedarse con lo bueno, retener lo bueno. ¿Qué indica retener? Si tú retienes el perro, ¿qué está haciendo? ¿O qué están haciendo? ¿Qué es retener? Pues sí, pero ¿qué es retener? Dejar que no se vaya. ¿Sí? Dejarlo que no se vaya. Ya dejarlo ahí. ¿Sí? Examinarlo todo y retenerlo. Y aquí te vas a quedar. Como el niño, aquí te quedas. Y de repente ya anda de aquel lado, ¿verdad? No, es retenerlo. ¿Sí? Aquí te quedas, ¿verdad? Aquí que se quede el amor, aquí que se quede la paz, la benignidad, y todos los frutos del Espíritu. Pero también, hermanos, que se quede también nuestra actitud para bienestar espiritual. Todo se debe quedar aquí, retenerlo. Y ya no dejarlo que se vaya o dejarlo ir. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? No apagar al Espíritu. No menospreciar las profecías, o sea, el portavoz de Dios. Y asimismo, hermanos, examinarlo todo. Yo siempre he dicho algo, hermanos, y espero no equivocarme. Todo hijo de Dios tiene la autoridad con la palabra exhortarse unos a otros. Pero con la palabra, no por hermana, sí, a ver, dígame, con la palabra. Pero sí hay personas que se no apagan aquí, otras personas están vivas. Por eso dice, no apagues el espíritu, porque lo podemos apagar en nuestra vida diaria, en nuestras acciones. Ajá, sí. Pero el espíritu sigue activo en las personas que lo reciben con buena actitud. Sí, es lo que expliqué ahorita. Las prácticas o acciones que hacemos podemos apagar el espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso debemos tener mucho cuidado en qué es lo que estamos haciendo nosotros, porque podemos ser muertos vivientes. Aquí estamos, pero estamos
muertos, porque el espíritu se ha apagado. Voy para que no me digan nada. A eso vino, para que no le digan nada. No vino a edificarse, vino a para que no le digan nada. Sí. Es algo, hermanos, interesante en el cual nosotros debemos tener mucho cuidado, que el que se para al frente, hermanos, es un portavoz. Está hablando la profecía y de lo que nosotros debemos de ver es el mensaje que está exponiendo, no el expositor. ¿Sí me estoy explicando? No el expositor, sino la palabra que se está exponiendo. Eso es lo interesante, porque cuando vemos al expositor, nunca nos vamos a edificar, ¿sí? Nunca, porque hermanos, no, nunca nos vamos a edificar. Al contrario, cuando vemos al expositor, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos criticando y nunca vamos a salir edificados. Y dice, sí, voy a examinar, pero al predicador lo voy a examinar. No, dice que te examines a ti. Sí, examínalo todo, tanto individual, ¿verdad? Y en la palabra que se está exponiendo en la asamblea. Dios los bendiga, hermanos, en este día. Ya el próximo semana, si Dios así lo permite, terminamos esta carta y seguimos con la segunda. Dios los bendiga. En las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En las alturas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En las alturas. Gloria a Dios. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En las alturas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En las alturas. Gloria a Dios. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Salvador